John, yo creo ahorita el panorama político en Venezuela está muy difícil y sabemos que ahorita que hay una tragedia, John, y bueno, hay duelo nacional, por así decirlo, pero John, la política sigue y, y ahorita el punto donde está Venezuela es muy complejo y todo lo que, bueno, lo que se medio se había logrado después del 3 de enero, hermano, se derrumbó. Esta tragedia cambia el panorama completo político. O sea, y yo creo, a mi parecer, no sé qué opinas tú, John, que el plan de las tres fases ya eso quedó en el olvido y fue un fracaso. Se le fue de las manos a Estados Unidos. Mira, es que el que se les fue de las manos realmente no lo creo, Estás porque diciendo Estados entonces Unidos que tiene, va a o sea, poner esta es la fecha. cosa. Si yo pensara que Estados Unidos no tiene la forma de forzar al régimen chavista a abandonar el poder sin la necesidad de hacer una ocupación militar a gran escala, ¿por qué digo a gran escala? Porque el propio Marco Rubio dijo lo que yo había dicho como una premisa de cómo mantener a personal militar en territorio venezolano sin la necesidad de decir que esto es una ocupación. Y es muy simple. Tú abres una base militar para resguardar la embajada que ya de por sí la tienen, pero la amplías. Y dices que la necesidad de tener una cantidad de Marines mucho mayor a lo que tendrías quizás en un país normal, se debe a que Venezuela tiene un historial de atacar embajadas. Entonces tienes que resguardarlo y por eso vas a tener una cantidad mucho más grande de personal militar en territorio venezolano, o bueno, en efecto, en territorio estadounidense dentro de Venezuela, atado a la embajada, del que tendrías en otra instancia. Y Marco Rubio dijo que justamente eso es lo que pretendían hacer, que los únicos personales militares iban a estar para resguardar la embajada. Me parecía que con eso sería suficiente para mantener a cualquier facción de las Fuerzas Armadas venezolanas bajo control. Que no se le fuese a ocurrir siquiera el tratar de hacer una operación para tumbar el gobierno una vez que fuese a entrar María Corina. ¿Por qué? Porque no se trata de la cantidad de militares estadounidenses que estén en territorio venezolano. Inclusive, si fuesen solamente 20, si fuesen 20 Marines, los militares venezolanos saben que si ellos fuesen, por ejemplo, a buscar tomar el poder a la fuerza y alguno de esos 20 Marines fuese a meterse en un intercambio con esos militares que están tratando de robarse el poder después de este cambio de gobierno, solo haría falta que a uno de esos militares estadounidenses, un militar venezolano, le fuese a hacer daño y de repente Estados Unidos no es que tiene la excusa, sino que tiene, tiene la necesidad de responder. Estados Unidos jamás ha permitido que le den de baja a un militar estadounidense en ningún lado sin responder fuertemente. Mucho menos lo van a hacer en Venezuela. Entonces sería básicamente un muro de contención. Miren, no se les ocurra, no se les ocurra porque allí estamos, tenemos presencia aquí, estamos dispuestos a hacer lo mismo que hicimos el 3 de enero, pero a una escala mucho mayor. Entonces, si yo no pensara que eso fuera posible, yo diría, ok, es entendible por qué no quieren hacer un cambio de gobierno todavía. Quieren quizás esperar a que las cosas... Pero yo les pregunto, ¿qué es lo que puede ocurrir con el esperar? A ver, o sea, les pregunto, ¿qué es lo que puede ocurrir realmente para evitar ese escenario si se fuese a manifestar, digamos, en los próximos 2 años? O sea, ¿qué cambia entre hoy y 2 años en el futuro para que si fuese a ocurrir, por ejemplo, un intento de golpe militar después de hacer un cambio de gobierno, no fuese a ocurrir en 2 años, pero sí va a ocurrir hoy? ¿Qué se va a hacer? ¿De qué forma se evitaría? Entonces, si vamos a llegar a ese llegadero en algún momento, no sé ustedes, pero ¿acaso no sería mejor que lleguemos mientras que a Donald Trump todavía le quedan casi 3 años en la presidencia? Y no que nos enteremos de ese escenario cuando Donald Trump está de salida. Entonces, hoy por hoy, no hay ningún contexto en el cual tenga más sentido el que el régimen chavista siga en el poder a que haya un cambio de gobierno cuanto antes. Y yo me atrevería a decir, a estas alturas, la vaina de las elecciones me parece redundante. Sigo pensando que es necesario desde el punto de vista de percepción pública internacional para que nadie pueda decir que es un gobierno ilegítimo, que es un gobierno títere de Estados Unidos, que fue instalado por Estados Unidos, pero obviamente es redundante, o sea, el deber ser sería que María Corina Machado sea instalada en el poder. Y la gente dice, pero la constitución está, ¿la constitución en qué momento ha importado en los últimos 30 años en Venezuela? Me van a estar hablando de artículos de la constitución cuando la constitución se la ha pasado por arriba del nepe el régimen chavista 1.000 millones de veces. Pero resulta que al momento en el que se trata de un cambio de gobierno, nosotros sí tenemos que leer, bueno, ¿qué permite hacer la Constitución? Y la gente va a decir, no, bueno, pero porque nosotros sí tenemos que hacer las cosas bien. Una vez más, esa es la premisa que ha llevado a este escenario. Ese es el argumento que ha llevado a este escenario. El de que el régimen chavista puede hacer exactamente lo que necesita hacer para sobrevivir, siempre, siempre, como unas cucarachas radioactivas. Pero resulta que la oposición siempre tiene que tratar de hacer las cosas de la forma más diplomática y demócrata y pacifista y hippie come flor posible.
Bueno, por eso es que María Corina Machado fracasó en el 2024. Porque en lugar de hacer lo que tenía que hacer cuando la gente decidió salir a las calles sin ella siquiera haberlo pedido, hizo todo lo contrario. Por eso es que Leopoldo López fracasó en el 2014, porque en lugar de haberse entregado como un absoluto mamerto, debería haberse quedado y seguir haciendo la convocatoria necesaria para que se pudiese haber logrado el objetivo de sacar el régimen chavista. Apunta a la ciudadanía. Por eso es que las protestas del 2016 y 2017 fracasaron, porque no había liderazgo alguno. Ustedes recuerdan a todos los opositores más bien acusando a los que estaban saliendo a protestar de ser unos infiltrados chavistas. ¿Recuerdan los alegatos? Los que salen con la... Eso no están con nosotros, esos son chavistas. Nos quieren hacer quedar mal. Ah, bueno, entonces, o sea, tú terminas haciendo la misma vaina siempre y el resultado nunca va a ser diferente. Nunca va a ser diferente. Entonces, ¿en qué momento se llega a la conclusión de que nosotros tenemos que jugar bajo la misma regla de juego del régimen chavista?